Ya. ¿Alguien me confirma si se ve, porfis? Sí se ve. Vaga, muchas gracias. Bueno, la ayudantía... Permitir. Ahí sí. La ayudantía de hoy son dos ejercicios de confiabilidad. Ahí van a ver que son muy similares el uno al otro porque los ejercicios de confiabilidad, disponibilidad, siempre son similares entre sí, ya que esta materia igual es como súper mecánica. Hay que tener mucho cuidado siempre porque si falta o sea, se pasa un detalle, no se considera bien una máquina, puede arrastrar errores, pero de por sí esta materia igual, ya de confiabilidad y disponibilidad, es muy mecánica. Y va a ser el foco también del certamen 2. Bueno, problema 1. Voy a ir leyendo y pasando al tiro los datos al Excel. Usted ha sido contratado por la empresa de exportación IndexP para analizar la confiabilidad de su proceso, ya que producto de diversos no cumplimientos, la empresa ha tenido la fuga de importantes clientes. Para tal efecto, la empresa definió que aceptará pedidos siempre y cuando la probabilidad de cumplir con ellos sea al menos de un 75%. Entonces, sí o sí vamos a requerir que la probabilidad de todo sea un 75%. Esto es un dato que nos va a servir para el final. La empresa acaba de recibir un pedido por 85.200 unidades que debe entregar en un plazo de 90 días. Nuevamente nos dicen la demanda, 82.500 unidades, y el tiempo, que usualmente está en horas, en casi todos los ejercicios que he visto es en horas, así que les dan primero la cantidad de días y las horas que se trabaja por día. Entonces, si seguimos leyendo, nos dicen 90 días y para tal efecto planea trabajar 8 horas diarias todos los días de la semana. Entonces, el tiempo total con el que disponemos serían los 90 días multiplicados por las 8 horas diarias, es decir, 720 horas en total. Continúa. El proceso productivo está compuesto por 4 fases: cortado, pintado, pulido y embalado. Bueno, y nada, casi siempre los ejercicios son de esta forma, es decir, nos van a dar la info escrita o ya nos pasan la tabla ya hecha, como sería el problema 2, y hay que ir reemplazando y aplicando fórmulas, no más que eso. Bueno, sigo. El primer proceso es el proceso de cortado. Este está compuesto de 5 máquinas y cada una de ellas con una capacidad definida entre 10 a 30 unidades por hora. Entonces ya, el tiempo requerido aún no lo tenemos, la capacidad del proceso aún no, depende del equipo con una menor capacidad, y la holgura tampoco la tenemos. Entonces esto lo dejamos para después. De momento nos dijeron que la máquina de cortado son 5 equipos y con una capacidad de 10 a 30. Entonces, nada, ahí supongamos que voy rellenando la tabla. Ya lo puse antes para ahorrar un poquito de tiempo. El tiempo medio de reparación es de 20 horas en cada caso. Tiempo medio de reparación. Ah, eso es lo otro. Acá en nuestra tabla, que en verdad es siempre igual, el proceso, el número de equipos que posee cada proceso, la capacidad mínima y máxima, el tiempo medio para reparar, es decir, lo que en promedio se demora cada reparación, y el tiempo medio entre fallas. O sea que, por ejemplo, un tiempo medio entre fallas de 10 horas significa que tenemos una falla y en promedio 10 horas después vamos a tener otra falla. Al lado está la tasa de falla, que bueno, acá abajo puse la definición ya más textual: la probabilidad de tener una falla del sistema o del elemento entre los instantes t y t más delta. Bueno, en sí es la probabilidad de falla. O sea, por ejemplo, si nuestro sistema falla cada 2 horas, podríamos ponerlo acá, 2 horas, nuestra tasa de falla sería un 50% de que falle cada hora. Ahí para ir entendiendo los términos. También las tablas siempre contienen la confiabilidad individual, la confiabilidad del subsistema, que va a ser según cómo esté distribuido los equipos, y el comentario que nos sirve para guiarnos. Por ejemplo, si es que de las 5 máquinas, las 5 tienen que estar funcionando, eso lo vamos a escribir acá, y a partir de esto podemos calcular de forma más fácil la confiabilidad del subsistema. Entonces, sigo. Ya. Respecto a su confiabilidad, se estima que cada máquina falla en promedio 5 veces durante su vida útil de 40.000 horas.
Entonces, si es que falla 5 veces cada 40.000 horas, podemos sacar cuánto tiempo se demora entre cada falla, simplemente dividiendo los 5 dividido en los 40, o sea, los 40.000 dividido en 5. O sea, si el enunciado nos dice que falla 5 veces cada 40.000 horas, significa que en promedio falla cada 8.000 horas. Cualquier duda o algo que no quede claro, me interrumpan nomás, o levantan la mano, chat, lo que sea. Ya, entonces tenemos nuestro primer tiempo medio entre fallas de cortado. La tasa de falla, bueno, nuevamente, en el curso, usualmente en esta parte vamos a trabajar con tasa de fallas constantes a lo largo del tiempo. Entonces, a partir de este modelo con fiabilidad, podemos obtener la confiabilidad que nos otorga, o sea, la confiabilidad es el exponencial de menos lambda t, y la tasa de falla, de la misma forma, va a ser solo 1 partido en el tiempo medio entre fallas. Eso, la formulita. Ya, entonces tenemos nuestra primera tasa de falla. Y primero hay que completar toda esta tabla. Posterior a haber completado la primera parte de la tabla, es decir, sin llegar a las confiabilidades, se puede seguir con lo de al lado. Entonces seguimos con el otro. La fase de pintado es vital en la calidad del producto final. Ya existen 3 máquinas con una capacidad de 20 a 40 unidades por hora. Entonces anotamos 3 máquinas, 20 a 40 unidades por hora. Y un tiempo de reparación de 25 horas cada una. Tiempo de reparación se asocia al tiempo medio de reparación. Seguimos. Acá lo plantean de forma distinta, que es una de las pocas variaciones que les podría salir el día del certamen, que acá lo dicen, las máquinas de pintado tienen tasa de falla constante y se sabe que la confiabilidad de cada una es del 36, algo por ciento a las 14.000 horas. Ya. Entonces, con esto, a ver. Ya. Esto se puede trabajar de la siguiente forma. Nos da nuestra confiabilidad a partir de este gráfico que estoy moviendo a las 14.000 horas. Entonces tenemos que la confiabilidad a las 14.000 horas es 36, algo por ciento. Tenemos el tiempo, entonces a partir de eso podemos despejar lo que nos están pidiendo. Y para hacerlo como de forma más gráfica, lo escribí con no muy linda letra, pero bueno. Entonces tenemos que la confiabilidad a las 14.000 horas va a ser del 36,79%. Reemplazamos, como está la exponencial, aplicamos el logaritmo natural, tenemos que la tasa de falla va a ser 1 partido en el tiempo medio entre fallas, y de esta forma podemos llegar despejando, porque tenemos todos los otros valores, a que el tiempo medio entre fallas es de 14.000 horas. Entonces anotamos 14.000 horas, y nuevamente la tasa de falla es 1 partido en el tiempo medio entre fallas. Seguimos. Repito que cualquier duda me interrumpen nomás. El proceso de pulido es modular, por lo que la cantidad de máquinas es flexible y depende de los requerimientos de los pedidos. Es decir, acá en pulido no sabemos cuántos equipos estamos considerando, así que lo vamos a manejar con una letra N. Cada máquina puede operar a una capacidad máxima y mínima de 42 y 20 unidades respectivamente, con un tiempo medio de fallas de 7.000 horas y un MTTR de 15 horas. Entonces, reemplazamos los datos que nos dan. Tenemos todo. Esto sigue siendo 1 partido en lo otro y seguimos. Y finalmente, existe una única máquina de embalado que posee una alta mantenibilidad reflejada en un MTTR de 5 horas y una capacidad que va entre las 100 y 155 unidades por hora y un tiempo medio entre fallas de 2.000 horas. Ya. Entonces, ahora tenemos acá todos los primeros datos de nuestra tabla. Ya. A partir de esto, ¿cuál sería la capacidad del proceso? ¿Alguien sabe? Ya. La capacidad... Ah, ¿quién iba a responder? Yo tenía la duda, sería Ya. con respecto a la capacidad mínima, ¿no?
¿Claro? Y sería en tal caso, bueno, en este caso, como no tenemos la de pulido, se asumiría que sería la de pintado, porque son tres equipos y la capacidad mínima es de, no, mentira, la de cortado, perdón, Ya. que es de Gracias, 50. Rafael. Buen análisis, pero vamos viendo. Cortado son 5 máquinas con una capacidad, bueno, mínima 10, veamos la máxima, 30. Entonces, cortado como máximo puede tener una capacidad de 5, ay, perdón, tener una capacidad máxima de 5 por 30 por hora. Es decir, como máximo puede estar produciendo 150 unidades por hora. Por el lado de pintado, tenemos que son 3 equipos que en su capacidad máxima son 40 unidades por hora. Entonces, como máximo puede estar haciendo 120 unidades por hora. Pulido, no tenemos el dato de máquinas, pero sabemos que sería n por la capacidad máxima, que son 42. Y para el caso de embalado es solamente una máquina, la cual tiene una capacidad máxima de 155 unidades por hora. Entonces, a partir de esto podemos ver que nuestra capacidad del proceso se encuentra con un cuello de botella, por decirlo de alguna forma, en pintado, con 120 unidades por hora. Entonces lo marcamos y lo podemos pasar aquí Sí, al tiro. siempre se hace en base a la capacidad máxima, no a la Cl- mínima. claro, siempre a la máxima. Ya, Es como lo ya, máximo que ya. puede producir el equipo. Bueno, ahora tenemos este dato y seguimos. El tiempo requerido va a ser cuánto tiempo nosotros necesitamos para cumplir con este pedido. En este caso, el pedido son de 85.200 unidades y nuestra capacidad se encuentra con el límite de 120 unidades por hora. Entonces, el tiempo requerido va a ser la división de 85.200 con 120, lo cual nos da un tiempo requerido de 710 horas, perdón, y finalmente nos queda la holgura, que es el tiempo disponible que tenemos según las horas que se vayan a trabajar y el tiempo que requeremos. Entonces sería 720 menos 710 horas y un valor de 10. Ya. ¿Se ha entendido todo hasta aquí? Antes de empezar a sacar las confiabilidades. Sí, sí, por mi parte. Bacán. Muchas gracias por responder a los dos. Ya. Como dije, acá estamos trabajando con el modelo de tasa de falla constante. Entonces, la confiabilidad no es más que aplicar esta fórmula de aquí, el exponencial del menos lambda t, y se ve acá el exponencial de menos la tasa de falla multiplicado por el tiempo requerido. Entonces, lo mismo para cada una, da lo mismo su condición. Entonces, a cada una se le aplica la fórmula y listo. Ya. Esa es la parte como mecánica, lo que hay que hacer automáticamente al ver el certamen. Ahora viene la parte como de pensar y ver como las distintas opciones. Antes, bueno, acá les hice una tabla para apoyar esta parte, que según la condición de los equipos va a tener como cierto nombre y cierta forma de calcular la confiabilidad del subsistema. Por ejemplo, eh, bueno, primero veamos, no sé, ya. Si es que tenemos una sola máquina que produce a 120 por hora, significaría que sí o sí necesitamos que esa máquina esté funcionando completamente. Entonces sería serie. Por otro lado, si tenemos dos máquinas a 60 unidades por hora, sí o sí requerimos que la capacidad es 120, entonces no puede ser menos que esto. Así que las dos máquinas tienen que estar funcionando a su máximo. Y cosas así. Ahí tenemos que ir viendo distintas combinaciones entre la capacidad máxima mínima y el número de equipos con tal de cumplir las 120 unidades por hora. Bueno, vemos la tabla primero y quizás después quede un poco más claro. Por ejemplo, si se requiere que, bueno, se requieren que todos los equipos estén funcionando, porque con todos los equipos llegan a la capacidad requerida, es decir, las 120 unidades por hora, la confiabilidad del subsistema sería multiplicar la confiabilidad individual de cada equipo. Y eso es lo que se llama que está en serie. Por otro lado, si se requiere que una cantidad de los equipos totales, es decir, una cantidad, podemos tener 4 equipos,
pero con solo 3 de 4 llegamos a las 120 unidades por hora requeridas, pueden estar funcionando 3 de 4 y eso se llama redundancia parcial. Y acá tienen su forma de calcularlo. Por otro lado, el mismo caso, se requiere una cantidad de equipos totales, o sea, por ejemplo, nuevamente 3 de 4, pero en este caso distintos, hay que obtener las combinaciones que permitan alcanzar la capacidad requerida. También está el caso acá de stand-by, que es cuando un equipo puede descansar, ya que el otro alcance a cumplir la capacidad en su condición mínima. Y finalmente, el caso de Poisson, que es cuando la máquina es reparable durante el periodo de tiempo. Ya, ahora vamos a ir viendo qué significa cada cosa. Por ejemplo, la primera tiene 5 equipos, una capacidad de 10 a 30. Es decir, si tenemos los 5 equipos funcionando a máxima capacidad, estaríamos generando 150 unidades por hora. Por otro lado, si tenemos 4 de 5 equipos a capacidad máxima, estaríamos generando 120 unidades por hora, lo cual es lo mismo que la capacidad del proceso. Entonces, para el proceso de cortado, ¿cuántos equipos se necesitan en funcionamiento? 4. Bacán, muchas gracias, Rafael. Entonces, acá notamos que se requieren al menos 4 de los 5 equipos, es decir, esto es una redundancia parcial. Y bueno, ¿cómo calculamos en este caso el R del subsistema? Acá en la tabla uso una forma, pero son varias. Y acá vamos a ir viendo todas. Lo primero, que esto usualmente se hace cuando los equipos son distintos, pero para este ejercicio son todos iguales, es anotar la confiabilidad de cada equipo. De forma individual, en este caso, son 5 equipos que todos tienen la misma confiabilidad, ya que, repito, son todos iguales. Bueno, una forma, que es como la que puse acá, es poner la distribución binomial de la serie, de la cantidad total de equipos, 5, por su confiabilidad individual, por la cantidad de equipos que se necesita que estén en funcionamiento, o sea, 4, y finalmente se repite la capacidad total, 5. Esto es como la fórmula que se utiliza, pero solamente sirve cuando todos los equipos son iguales, lo cual les puede servir para ganar harto tiempo. Otra forma es calcular las distintas probabilidades. Por ejemplo, como dije al principio, se necesita que al menos 4 de los 5 equipos estén funcionando. Entonces, las distintas combinaciones que podemos hacer sería, por ejemplo, que todos los equipos estén funcionando. Solo puse aquí. Que todos los equipos estén funcionando, lo cual nos daría una capacidad de 150 unidades por hora, lo cual satisface el requerimiento de 120. Otra opción sería que 4 equipos, si estén funcionando, o sea, multiplicamos la confiabilidad 4 veces, y que un equipo no esté funcionando. Entonces sería la confiabilidad elevada a 4 multiplicada por 1 menos la confiabilidad del equipo que no está funcionando. Y como son todos iguales, podemos, por ejemplo, decir que para el primer caso funcionan los primeros 4 y el último no. Para el segundo caso funcionan los últimos 4 y el primero no. Y bueno, así son 5 combinaciones distintas, ya que son siempre, o sea, como funcionan 4 y uno no, y se va repitiendo 5 veces. Entonces, la segunda forma de calcular el R del subsistema es viendo todas las combinaciones posibles que nos satisfacen nuestros 120 unidades por hora. Y finalmente se suman. Sumamos todas y vemos que nos da el mismo valor que al haber aplicado la fórmula. ¿Ya? Y una tercera opción es, bueno, es igual que esto de las probabilidades, pero a través de las combinaciones. O sea, bueno, ahí van a ver. Que sería textualmente esto, pero de forma más matemática. O sea, que los 5 equipos estén funcionando sería la confiabilidad elevada a 5, más 5 veces que 4 equipos estén funcionando, multiplicado por que un equipo no esté funcionando. O sea, que no esté, que sería 1 menos la confiabilidad que tiene este equipo. Y esto nos da la misma confiabilidad. Entonces, estas son las 3 formas para sacar la confiabilidad de un subsistema en este caso. La más recomendable, cuando son todos los equipos iguales, es aplicar la distribución binomial de serie.
porque se ahorran harto tiempo. Entonces, nada, acá ponemos cualquiera. Y seguimos. Para el caso de pintado, son 3 equipos que como máximo van a 40 unidades por hora. Entonces, como sabemos que este es el cuello de botella, sí o sí se va a necesitar que todos los equipos estén funcionando. Entonces, se requieren los 3 de 3 equipos. Y, como puse acá en el torpedo, la confiabilidad del subsistema en este caso es multiplicar las confiabilidades individuales por la cantidad de equipos, o sea, elevarlo por la cantidad de equipos, que sería este 95% elevado a 3. ¿Ya? Para el caso de pulido, aún no podemos hacerlo, tenemos que dejarlo sí o sí para el final, ya para poder determinar la cantidad de equipos necesarios. Y para el caso de embalado ocurre algo especial. No sé si vieron en clase la distribución de Poisson, si es que alguien me puede confirmar o decir que no. Sí, sí, la vimos. Bueno, bacán. Gracias, Valentina. Entonces, siempre hay que revisar primero este tema de cuánto se demoran en reparar los equipos. Tenemos 20, 25, 15 y 5. ¿Ya? Siempre hay que ver si es que alguno se puede reparar en la holgura que nos está ofreciendo el ejercicio. En este caso, la holgura es de 10 horas. Entonces, ya. Entonces tenemos una holgura de 10 horas y el equipo de embalado se puede, o sea, el proceso de embalado se puede reparar hasta 2 veces, porque tiene un tiempo de reparación de 5 horas y repararlo 2 veces serían 10 horas, justo la holgura que nos está dando el ejercicio. Entonces, para estos casos, siempre hay que aplicar la distribución de Poisson, la cual se genera una tablita ya con 2 columnas de K y la probabilidad. K va a ser el número de fallos, es decir, el proceso de embalado puede fallar 0 veces, puede fallar 1 vez y puede fallar 2 veces. Es decir, se puede ser reparado hasta 2 veces. Y aplicamos la fórmula acá, que sería Poisson.dist por el número de falla, o sea, la columna al lado. Bueno, la voy haciendo acá. Se multiplica por la tasa de falla por el tiempo requerido y finalmente se pone un 0. ¿Qué significa esto? Que es como la probabilidad que falle en el tiempo en las 710 horas y nada, lo hacemos para cada K. Tenemos un 70%, un 24% y un 4%. Es decir, acá tenemos nuestras probabilidades como que falle 0 una de 2 veces y a partir de esto podemos calcular el R del subsistema, que no es más que la suma de estas 3 probabilidades de Poisson. Entonces hacemos acá una tablita de suma. Ya, súper. Entonces, embalado, tenemos nuestro porcentaje, el cual si bien es muy alto, debido a que usualmente los equipos reparables tienen una confiabilidad súper alta, y nos estaría faltando pulido. Ya. Acá, eh, lo primero podría, bueno, hay varias formas. Lo primero es saber que la capacidad requerida es 120 unidades por hora. Entonces, N al menos tiene que ser 3. ¿Ya? Con esto podemos... no, ya. Bueno, lo hago de la forma larga. Ya tenemos que N al menos tiene que ser 3. Y además, la multiplicación de todos los subsistemas tiene que quedar como mínimo 75%. Así que acá vamos a ir viendo cuántas cantidades de equipos se necesitan. Porque, por ejemplo, quizás con 3, que es el mínimo, nos da un valor menor al 75% y hay que seguir probando hasta cumplir el número requerido que nos están solicitando. Entonces, para el caso del pulido, como dije al principio, se descarta N1 y N2, ya que no cumple con la capacidad requerida,
y se empieza a analizar desde N3 hacia adelante. Tenemos N3, tenemos su confiabilidad individual que calculamos antes, y como tenemos 3 equipos, la confiabilidad del subsistema sería en serie, ya que de los 3 equipos se necesitan los 3 funcionando, así que sería la confiabilidad individual elevado a 3, 74%. Entonces, tenemos nuestro 74%, y tenemos que, si es que Pulido, con 3 equipos, tiene una confiabilidad del 73%, finalmente nos da que la confiabilidad total de todo el sistema es de un 60%, y el enunciado nos está solicitando que sea sobre 75%. Entonces se descarta y se avanza con un equipo más, y así hasta lograr la confiabilidad deseada. Nuevamente, ahora n igual 4, la misma confiabilidad individual, y en este caso, como tenemos 4 equipos y solo requerimos 3, podemos aplicar cualquiera de estas fórmulas. La más fácil siempre es distribución binomial de series, cuando son todos iguales, y aplicamos la fórmula. Entonces, distribución binomial de series, tenemos 4 equipos totales, en probabilidad se coloca la confiabilidad individual, luego se coloca la cantidad de equipos requeridos, es decir, 3, y finalmente se vuelve a repetir la cantidad de equipos totales, 4. Esto nos da un R del subsistema para Pulido del 95%. Entonces, ahora reemplazamos nuestro nuevo valor, el 95%, y vemos que con esto nos da... Ya. Con esto nos da una confiabilidad total del 76,29%, la cual es superior a la que nos estaban pidiendo. Entonces, finalmente se respondería que la cantidad de equipos necesarios para Pulido es de 4. Y nos entrega tal probabilidad y todo el tema. A ver, ya. Entonces, con esto estaríamos respondiendo a la pregunta 1. ¿Quedó alguna duda acá? ¿Algún pulgar arriba, algo? Todo bien. Bacán. Muchas gracias, Valentín. Ya. Pregunta 2. Se decide incorporar un nuevo equipo en el proceso de pintado, manteniendo la capacidad productiva del sistema y el número de máquinas de pulido definidas en la pregunta A. Bueno, el nuevo equipo de pintado tiene un rango de capacidad de 60 a 80 unidades por hora, tiempo medio de fallas de 8000 y un tiempo medio de reparación de 12 horas. Y nos preguntan cuál es la nueva probabilidad de cumplir con el pedido, o sea, la nueva confiabilidad. Volvemos a nuestro Excel. Aquí ya está la tablita lista. Pulido ya sabemos que son 4. Y este es el nuevo caso, pintado. Entonces lo ponemos de un color. Y ya. Entonces, ahora pintado, que antes era 3 máquinas y que se requerían los 3 de los 3 equipos, ahora tenemos un equipo más. Entonces, ya no se puede aplicar la distribución binomial de series porque no son todos los equipos iguales. Ahora tenemos 3 equipos antiguos con ciertas características y un equipo nuevo. Ya, entonces, acá pasamos los datos, es decir, la confiabilidad individual de cada uno de nuestros equipos. Primero se coloca los 3 antiguos y la confiabilidad nueva. Ya, entonces, ahora hay que jugar. Antes se dijo que la capacidad requerida era de 120 horas, la cual se mantiene. Y con esto significa que de alguna forma tenemos que sumar 120 horas entre ambos equipos. Por ejemplo, el equipo nuevo tiene una capacidad máxima de 80 horas y los antiguos una capacidad máxima de 40 horas. Es decir, suplimos esta capacidad requerida con solamente el nuevo y uno de los antiguos. Y esto es algo que se va a repetir 3 veces porque hay 3 equipos antiguos. También está la de siempre, que sería que estén los 4 equipos funcionando, lo cual también va a suplir la capacidad requerida. Y bueno, acá vamos a ir viendo las distintas probabilidades. Primero, la más típica,
que nunca se tienen que olvidar, es todos los equipos funcionando. Después sería la misma que la anterior, o sea, la del caso de arriba, que estén las 3 máquinas antiguas en serie y la máquina nueva no esté funcionando, porque eso igual alcanza para suplir las 120 unidades por hora requeridas. Luego, las 3 combinaciones que les dije al principio, que serían, o bueno, acá tenemos la máquina nueva, que tiene como máximo 80, y las 2 antiguas quedaría sobre 120 también, lo cual se puede repetir 3 veces. Y finalmente, la combinación de que estén solamente 2 máquinas funcionando, pero sí o sí tiene que ser la máquina nueva con sus 80 y la máquina antigua con sus 40, lo cual también da 120. Y esto se repite 3 veces porque hay 3 máquinas distintas. Entonces, por ejemplo, primero con el equipo 1 y el equipo 4, después con el equipo 2 y el equipo 4, y después con el equipo 3 y el equipo 4. Y los otros no funcionan. Entonces, acá tenemos todas nuestras distintas combinaciones que nos hacen suplir las 120 unidades por hora. Y para obtener el R del subsistema, no hay que hacer nada más que sumar los distintos escenarios. Y al igual que antes, se puede calcular de la forma más matemática, pero igual es un poco más enredada, así que siempre recomiendo hacer este escenario de probabilidades, que sería ver, bueno, que es como lo mismo al lado, pero como escrito de forma algebraica, es decir, las 3 máquinas antiguas funcionando y la máquina nueva funcionando, después las 3 máquinas antiguas funcionando y la nueva no funcionando, después la combinatoria de 3 veces de 2 máquinas antiguas funcionando, la nueva funcionando, y una vieja no funcionando, la cual se repite 3 veces, como dije antes, porque son 3 equipos viejos, y la última que se repite 3 veces de 2 máquinas funcionando, una vieja y una nueva, y las otras 2 viejas restantes no funcionando. Entonces, con esto obtenemos el R del subsistema, se corrobora que sea el mismo valor para las dos formas de calcularlo, y se reemplaza aquí. Y con esto, bueno, la confiabilidad total del sistema siempre no es nada más que multiplicar las confiabilidades de todos los subsistemas. Y con esto nos da 88, bueno, 87,8%. Y esto respondería a la pregunta 2 del ejercicio 1. ¿Hay alguna duda con esta parte? Ya, asumo que no hay dudas. Claro. Bacán, muchas gracias. Entonces ya, terminamos el ejercicio 1 y el 2, que igual es bastante similar. Los ejercicios de confiabilidad, disponibilidad siempre se parecen mucho, es decir, siempre la misma tabla, solamente cambian algunas cosas, como por ejemplo acá arriba, este era como lo exótico del ejercicio, pero siempre son muy, muy similares. Así que nada, problema 2. Tenemos la planta productora de gas licuado, está preocupada por la confiabilidad de su proceso productivo. El proceso consta de 4 fases, J, K, L y M, que deben desarrollarse en forma secuencial para completar el producto final, y dadas las características del proceso, no es posible almacenar productos entre las distintas fases. Producto de los requerimientos generados por la pandemia, recibe un pedido de 25.500 unidades, acá nos dan la demanda, que deben ser entregadas en un plazo de 15 días más. Y como les dije antes, casi siempre dan los días con cuántas horas se trabaja cada día, y para este efecto planea trabajar 2 horas diarias. Entonces, el tiempo total con el que contamos, o sea, nuestro tiempo disponible, va a ser 15 por las 2 horas diarias. Bueno, a continuación se entrega la información de cada una de las fases y sus correspondientes equipos. Nos dan la tabla de siempre. Y acá entra el tema de costos, que sería en caso de cumplir con el pedido, ganancia de 10 millones,
y en caso de no cumplir, el pedido será rechazado con una multa de 8 millones. Bueno, siempre que les metan algo económico, no es más que, por ejemplo, acá tenemos que nuestra confiabilidad es de un 76%, entonces sería 76% por el premio de cumplir más 1 menos nuestro 76% por la multa. Es como, como siempre lo mismo. Ya. Indique probabilidad de cumplir con el pedido y el proceso crítico y recomienda aceptar el pedido. Ya. Entonces, como ya vimos antes, tasa de falla no es más que 1 dividido en el tiempo medio entre fallas. Ya. La confiabilidad individual no es más que esta fórmula que estaba aquí. Vamos a hacer al lado igual. Entonces la exponencial de la tasa de falla y el tiempo requerido. Bueno, voy a rellenar esta parte primero. La demanda, la del enunciado. El tiempo disponible son los 15 días por 12 horas. La capacidad aún no la definimos. Por cumplir, el enunciado decía que nos daban 80 millones y una multa de no cumplir de 8 millones. Tiempo requerido aún no lo sabemos y la holgura tampoco. Bueno, la capacidad hay que encontrar nuevamente la fase o los equipos que están llenando el cuello de botella. Entonces vemos sus capacidades aceleradas. Para la fase J tenemos un equipo a 150 unidades por hora. Entonces, como máximo puede generar 150 unidades por hora la fase J. Para el caso K, hay dos equipos, 1 y 1, que nuevamente sería 75 más 75, 150 unidades por hora. L, dos equipos que llegan hasta 300 unidades por hora. Y M, que son 150 unidades por hora. Porque son dos equipos, o sea, cada equipo 75 más 75 genera hasta 150 unidades por hora. Entonces, ajustamos. Ya. Entonces, como se vio, nuevamente los procesos críticos acá serían varios, ya que todos consideran como una capacidad de 150 unidades por hora, y como el único que estaría libre de esto sería el L, el cual tiene una holgura grande, ya que puede producir hasta 300 unidades por hora. Entonces, seguimos. La capacidad son los 150. El tiempo que requerimos para cumplir con este pedido es nuestra demanda partida de nuestra capacidad, al igual que antes, y la holgura, nuevamente, el tiempo total con el que contamos, menos nuestro tiempo requerido, nuevamente 10 horas. Aprovechando al tiro la holgura, podemos ver si es que algún equipo es reparable a primera instancia y tenemos que todos tienen una reparación mayor que 10 horas, entonces de momento Poison no entraría en este ejercicio. Así que nada, las confiabilidades individuales no es más que aplicar la fórmula que está acá al lado, el exponencial, tasa de falla por tiempo requerido para cada uno, y ahora empieza lo otro. Ya, para la primera fase es solamente un equipo que está con el cuello de botella, entonces su confiabilidad va a ser la individual elevado al número de equipos, o sea, elevado a 1. Se mantiene la misma. Se necesitan que, para cumplir los 150, el cuello de botella, que cada proceso, o sea, que cada equipo, los cuales son distintos, estén en su máxima capacidad. Entonces no puede estar ninguno descansando. Así que la capacidad nuevamente sería la individual del primer equipo multiplicada por la individual del segundo equipo. Lo cual es lo mismo que antes hablaba de que era elevado al cuadrado, solo que ahora, como son dos equipos distintos, se multiplica cada capacidad con la otra. Para el caso de la L, tenemos que acá si hay holgura, lo voy a dejar para el final, y para la M es igual que el caso K, hay dos equipos, los cuales sí o sí se requieren que estén los dos funcionando para llegar a nuestra capacidad mínima de 150,
Entonces, la confiabilidad del sistema, bueno, subsistema en verdad, sería la multiplicación de uno por el otro. Y como son iguales, puede ser uno por el otro o al cuadrado. Ya. Y finalmente tenemos este caso de que acá cada equipo, por sí mismo, porque son dos equipos, cada equipo puede suplir con la capacidad deseada, entonces hace las distintas combinaciones. Por ejemplo, que los dos equipos estén funcionando, la que siempre hay que anotar, más que un equipo esté funcionando y que el otro no esté funcionando, y también se le agrega que el otro equipo, el que antes no estaba funcionando, ahora sí esté funcionando, y el primero que no. Lo que antes hacíamos con las tablitas, pero acá como es más sencillo se puede hacer directamente. Entonces tenemos todas nuestras confiabilidades del sistema. Ya. Este ejercicio es más directo también. Bueno, la confiabilidad de todo el proceso no es más que multiplicar la confiabilidad de cada parte del subsistema. Tenemos un 29% de cumplir con lo que nos estaban diciendo antes. Y como dije antes, el beneficio sería este 29% multiplicado por la meta de cumplir, los 80 millones, y también se le tiene que restar la probabilidad de no cumplir, o sea, el 100% menos este 29%, por los 8 millones. Lo cual, a pesar de ser muy baja la probabilidad de cumplir, nos sigue dando un beneficio esperado positivo, ya que el premio es de 10 veces más que la multa. Así que igual es una opción atractiva, a pesar de que sea muy bajo de el cumplimiento que tiene. Y nada, acá están los comentarios que los fuimos diciendo. Acá una de las máquinas, se ve que los dos equipos funcionando. Acá como mínimo uno de los dos equipos y los dos equipos. Ya. ¿Hay alguna duda en esta parte? Es como el ejercicio 1, pero más sencillo de hecho. ¿Algún pulgar por el chat, algo? Todo bien. Muchas gracias, Valentina. Súper claro. Muchas gracias, Rafael. Ya. Entonces, indique probabilidad de cumplir con el pedido y el proceso crítico. Recomienda aceptar el pedido. Acá, a pesar de que lo más probable es que nos vayamos a ir a pérdida y que nunca se han ganado 18 millones, es decir, o se ganan 80 millones o se pierden 8 millones, igual es recomendable aceptar este pedido, ya que el beneficio esperado es mayor a cero, lo cual es la regla usual que se usa en este ramo. Ya viéndolo de una forma no teórica, o sea, como si fuera la realidad, no sería recomendable aceptar un pedido que tiene un 30% nomás de cumplirse, porque lo más probable es que se termine llevando la multa a la constructora o la persona que está a cargo del proyecto. Pero para el caso del curso, siempre que el beneficio esperado sea mayor que cero, se dice que se acepta. Bueno, segunda pregunta. Existe la posibilidad de reemplazar los equipos de la fase K por un equipo K3, que posee una capacidad máxima de 200 unidades por hora, un tiempo medio entre fallas de 500 horas y un tiempo máximo de reparación de 4 horas. ¿Y cuánto estaría dispuesto a pagar por este reemplazo? Nos pregunta. Ya, acá lo importante es notar que siempre hay que ver si es que se cumple o no, que el tiempo medio de reparación, que en este caso lo dijeron como tiempo máximo, pero igual se puede trabajar de la misma forma, es de 4 horas. Es decir, nuestro sistema puede fallar hasta 2 veces, lo cual se demoraría 8 horas, y aún así nos quedaría tiempo de la holgura. Así que nada, todos los otros equipos se mantienen iguales, y para el caso del K, hay que aplicar, al igual que antes, Poisson. Como dije, los de las 10 horas, puede fallar nunca, puede fallar una vez, o puede fallar 2 veces, es decir, 8 horas. Se aplica la fórmula, no más que el K, después en media va el tiempo requerido por la tasa de falla, y 0 al final. Al final Poisson no es más, bueno, no es mucho más que la fórmula, y finalmente se ven todos los casos, es decir, que falle 0, 1, 2, y se suman para obtener el R del sistema. ¿Ya?
La tasa de falla siempre lo mismo, 1 partido el tiempo medio entre fallas. Acá todo se mantiene igual. Y el R del sistema, a través de Poisson, se llegó a que es un 99%, el cual pasó a ser de un 64% a un 99%. Es decir, hubo una alta mejora. Finalmente en el comentario no se pone nada, porque en verdad se mantiene como todos los de los casos anteriores, y se calcula la nueva confiabilidad de todo el proceso, la cual sería de un 45%. O sea, pasó de ser un 29,6% a un 45%, solo con este cambio. Casi el doble, si no me equivoco. Y los beneficios, al igual que antes, la probabilidad de cumplir, que es la probabilidad de la confiabilidad del sistema, multiplicada por el premio, menos la probabilidad de no cumplir, multiplicada por la multa. Lo cual nos da un beneficio ahora de 31 millones. Y por lo tanto, tenemos ya todos los datos. Nos están preguntando cuánto estaría dispuesto a pagar por este reemplazo, y eso no es más que una resta entre dispuesto a pagar. Eso no es más que una resta entre nuestro nuevo beneficio, los 31 millones, menos el beneficio que estaba esperado antes. Es decir, 13 millones uno estaría dispuesto a pagar. ¿Cuál es el tema? Si es que uno paga estos 13 millones, se quedaría con un beneficio esperado 0. Pero, o sea, se quedaría con el mismo beneficio que no hubiera comprado la máquina, pero de forma teórica, se dice, nuevamente de forma teórica, que uno está dispuesto a pagar hasta quedar con beneficio 0. Es decir, si es que el equipo te sale ya sea 13 millones 000 o 12 o 11 o 10 millones, uno estaría teniendo una ganancia. Así que este es como el punto de inflexión donde cualquier cantidad menor a esta ya sería una ganancia por el nuevo cambio de máquina. Y eso, ahí terminaría el ejercicio. ¿Hay alguna duda con esta segunda parte? No por mi parte. Bacán. Todo claro. Gracias, Rafael, gracias, Vale. Dejo de grabar. Eso, no deja de grabar.